En noviembre de 2009, una corte chilena concedió por unanimidad un flujo de agua para las comunidades Chusmisa y Usmagama. Así fue resuelta una disputa legal que duró 14 años en uno de los lugares más áridos del planeta. Esta determinación fue el comienzo de la primera aplicación judicial de la Convención 169 de la OIT, pero también fue el inicio del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Se encienden ansias de florecer. Querida mi Ayala nuestra, que Dios nos dio. Tuvieron que pasar más de 500 años para que los pueblos indígenas del continente Abya-Yala consigan el reconocimiento político, social, económico y cultural. Luego de esta decisión, los líderes mapuche iniciaron una medida cautelar contra la presidenta chilena Michelle Bachelet, con el argumento de que el gobierno chileno incumplió plenamente con la cláusula del Convenio 169 sobre consulta previa. Todo comenzó con el Convenio 107 de 1957, año en que empezó a tratar los asuntos indígenas y fue adoptado por la OIT, a pedido de las Naciones Unidas. Todo bajo una mirada integracionista. En 1970, la ONU comenzó a investigar a los pueblos indígenas y tribales y cuestionó el enfoque del convenio. En 1986, sostuvo que el enfoque integracionista del convenio estaba obsoleto y que su aplicación era perjudicial en el mundo moderno. Por eso, en 1989, nace el Convenio 169. El Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes es un tratado internacional adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra el 27 de junio de 1989. Bolivia es un país modelo en respetar todos los derechos indígenas y en cumplir, el Convenio 169. Este convenio fue ratificado por Bolivia en septiembre del año 2008 y entró en vigencia el 15 de septiembre del año 2009. Bolivia es el primer y único país en constitucionalizar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En este convenio se fundamenta el respeto a las culturas y a las formas de vida de los pueblos indígenas, el reconocimiento de sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, y el derecho a decidir sus propias prioridades referidas al proceso de desarrollo. El Convenio 169 trata la situación de más de 5.000 pueblos indígenas y tribales, poseedores de idiomas, culturas, modos de sustento y sistemas de conocimientos diversos. Pueblos que en muchos países son discriminados y trabajan en condiciones de explotación, marginalización y pobreza generalizada.
El objetivo del Convenio 169 es superar las prácticas discriminatorias que afectan a estos pueblos y hacer posible su participación en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas. Por eso, los principios fundamentales de consulta previa y participación constituyen su piedra angular. Bolivia fue el primer país en ratificar la declaración dentro de nuestra normativa interna con la Ley número 3760 del 7 de noviembre de 2007. También fue el primer país en desarrollar un importante conjunto de derechos de los pueblos indígenas jurídicos y de políticas públicas, una forma de reparar viejas injusticias históricas. Desde hace 11 años, Bolivia ha mostrado ante el mundo un nuevo rostro, un rostro oculto, desplazado en la colonia y en la época republicana. Los pueblos indígenas originarios campesinos hoy son un pilar fundamental del proceso que vive Bolivia. Las políticas gubernamentales han tenido como hilo conductor el respeto a los derechos de los pueblos indígenas que viven en el territorio. En este día histórico, proclamo promulgada la nueva Constitución Política del Estado Boliviano, la vigencia del Estado plurinacional unitario, social y económicamente, el socialismo comunitario a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado Boliviano. En enero de 2009, con la aprobación de la nueva Constitución Política, Bolivia reconoció oficialmente a las 36 lenguas indígenas. Además de la alfabetización en castellano, de manera paralela y basados en la currícula educativa, el gobierno de Bolivia ha sistematizado la educación en 4 idiomas: aymara, quechua, guaraní y cabineño, para desarrollar y fortalecer esas 36 lenguas. Desde el año 2014, Bolivia cuenta con 41 asambleístas indígenas, considerada como la más alta representatividad de la historia. El gobierno de Bolivia tiene 7 circunscripciones especiales para diputados indígenas de Oriente, Chaco y Amazonía. Entre los convenios y compromisos internacionales asumidos por el gobierno boliviano, destacamos la normativa vigente en contra del racismo y toda forma de discriminación, el ejercicio del derecho, el acceso a la tierra, a la salud y a la educación.
En 11 años de gestión gubernamental, el Estado Plurinacional de Bolivia ha reducido la pobreza del 60.6% al 38.6%. La meta es erradicar la pobreza en Bolivia hasta el 2025. Uno de los sectores más vulnerables son los pueblos indígena originario campesino. El primer paso para cambiar su situación económica fue cambiar la estructura de tenencia de la tierra con un 83% a favor de la pequeña propiedad y propiedad comunitaria. En la nueva Constitución Política del Estado aparece una nueva figura diferente a las TCOs. Hoy hablamos del territorio indígena originario campesino, las TIOC, definida como el territorio ancestral sobre el cual se constituyen las tierras colectivas o comunitarias de origen, consolidadas conforme a la ley que ha adquirido esta categoría por el procedimiento correspondiente ante la autoridad agraria. En Tierras Bajas, el tema territorial ha sufrido por varios años la ausencia del Estado. En las TIOC de Tierras Bajas, existiendo propiedades de terceros al interior del territorio. Hasta el 2011 se había titulado a 190 TIOCs. Los pueblos indígenas originarios, sea del altiplano, del valle y del oriente boliviano, ahora especialmente en las Amazonías bolivianas, tengan ya una titulación para que nunca más legalmente les quite los patrones o terratenientes del oriente boliviano. Existen territorios indígenas originarios campesinos con doble categoría, al ser también Parque Nacional. Este es el caso del territorio indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure. Durante la época republicana, el territorio indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure, TIPNIS, solo logró el nombramiento como un área protegida de Bolivia. Fue creado como Parque Nacional mediante el Decreto Supremo 7401 el 22 de noviembre de 1965 y declarado territorio indígena a través del Decreto Supremo 22610 del 24 de septiembre de 1990. El abandono estatal aisló totalmente a los pueblos indígenas que habitan esta zona y trasladó la responsabilidad de su protección a las ONGs traficantes de fauna y flora. Hasta hace un par de años existieron actividades forestales y turísticas ilegales. Las empresas Suri y Huanca Rodríguez, asentadas a lo largo de 16 kilómetros en esta región, desplazaron motosierras, maquinaria industrial, maquinaria pesada, instalaron campamentos y construyeron sendas y caminos para transportar grandes volúmenes de las inmensas troncas hacia las ciudades de Trinidad, La Paz y Cochabamba. Estas actividades industriales se amparaban en el Plan Operativo Anual Forestal de algunas comunidades del TIPNIS, que dieron a privados sus derechos de aprovechamiento forestal en beneficio casi exclusivo de la empresa privada. La industria del turismo, sin intervención del Estado, firmó convenios exclusivos para permitir la pesca sobre el río Sécure y aguas nacientes a lo largo de 80 kilómetros a cargo de una empresa de capitales argentinos. Este convenio concedió con exclusividad por 20 años a la empresa Ontamet Anglit Pesca Salvaje, Sociedad Anónima, la actividad de turismo y pesca.
En varias oportunidades, el gobierno denunció que se construyeron no solamente caminos, sino pistas de aterrizaje para vuelos internacionales desde Estados Unidos y otros países a favor de turistas que pagan $7,600 por 6 días y 9 noches en 2 hoteles de lujo frente a comunidades pobres. También se reveló que el 80% del cuero de lagarto se exportaba a mercados extranjeros. En agosto de 2017, la coordinadora de la Red de Salud del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Secure, TIPNIS, Keila Ávila, hace una asombrosa revelación. Hemos encontrado cementerios de niños que no están registrados, menores de 2 años que murieron por infecciones respiratorias agudas, por falta de medicamentos. Las infecciones respiratorias agudas, diarreas agudas e infecciones de la piel son los cuadros clínicos más recurrentes que atienden las brigadas médicas debido al consumo de agua contaminada del río y otra estancada, el Curichi, ante la ausencia de agua potable. A esto se suma la mortalidad materna, porque la mayoría de los partos se los realizan en los domicilios. La falta de accesos conlleva a desenlaces fatales. El territorio indígena Parque Nacional Isiboro-Secure, TIPNIS, se tiñe de luto una vez más. En la comunidad de Loma Alta, 4 miembros de la familia Vázquez Soria fallecen por el hundimiento de su barcaza mientras se trasladaban en busca de alimentos de la comunidad de San Pablo del Isiboro a la Loma Alta. 4 niños mueren ahogados en un río dentro del TIPNIS, que pudo haberse evitado si se contaba con una vía segura. Una mujer tuvo mejor suerte y pudo evitar la muerte mientras se trasladaba desde su comunidad hasta San Pablo. Ella fue socorrida hasta Trinidad por personal de la Gobernación del Beni y de la FAP en una avioneta Cessna. El 10 de febrero de 2012, el presidente Evo Morales promulgó la ley número 222 para lograr un acuerdo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y los pueblos indígena originario campesinos, Mojeño, Trinitario, Simane y Yuracaré sobre los siguientes asuntos. Definir si el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure, el TIPNIS, debe ser zona intangible o no, para viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas Mojeño, Trinitario, Chimane y Yuracaré, y definir la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos. El proceso se inició el 29 de julio de 2012. Brigadas multiinstitucionales, gubernamentales y del Tribunal Supremo Electoral recorrieron una por una cada comunidad del TIPNIS. Mejor la gente que viva ahí adentro que decida si quieren camino o no quieren camino.
esto es un patrimonio, un derecho exclusivo de estos pueblos. Así que solamente ellos son los que pueden decidir sobre cómo tener su desarrollo desde una propia visión. Al respecto, habría que asirse a la normativa en materia de derechos de los pueblos indígenas, originarios campesinos. En esto se tiene el artículo 30 de la Constitución Política del Estado y precisamente el derecho a la salud, el derecho a servicios básicos. Tenemos el derecho general de todas las personas al agua potable, a la educación, de los cuales ellos también son titulares. En todo esto que se ha ido discutiendo, precisamente el derecho al desarrollo desde su propia visión, con la satisfacción de las necesidades básicas, es un desafío y una deuda pendiente del Estado. Y a la vez son territorio indígena. Pero como ustedes saben, desde la configuración de la nueva Constitución Política del Estado, los pueblos indígenas adquieren unos derechos constitucionales mucho más vigorosos en la Constitución, como les digo, y por lo tanto se modifica sustancialmente el tema de los derechos indígenas. Y en esta construcción de procesos simultáneos entre área protegida y territorio indígena, lo que ha sucedido por la ausencia del Estado es que este discurso ambientalista, colonialista, podríamos decir, podríamos denominarlo, porque viene desde atrás y responde nomás, es un correlato y es compatible con los procesos de construcción neoliberales de las políticas públicas. Entonces, lo que ha sucedido es que en estos territorios de doble condición, es que el concepto de territorio indígena, de derecho indígena, ha sido completamente absorbido por el concepto de conservación. Y hoy día tenemos, paradójicamente, y eso se puede escuchar entre gente que no conoce, o gente que, entre comillas, son ambientalistas, que dicen que ahí los indígenas viven bien. He escuchado a una persona que está correteando por todos los medios defendiendo el TICNIS, afirmar que la gente en el TICNIS vive bien, que tienen todo, que por supuesto hay que mejorar, dice la señora, pero en realidad lo que sucede es que en esas comunidades viven en un total atraso. Y lo que ha sucedido, como les digo y les reitero, es que el discurso de conservación ha absorbido completamente los derechos indígenas, al punto de que hoy día uno encuentra que comunidades indígenas de áreas protegidas reciben premios por conservación, ¿no? Por preservación de la biodiversidad, pero se están muriendo de hambre. Que cuanto venimos sufriendo por esta ley que nos quiere anular la intangibilidad. La intangibilidad no daña nada, no daña a los megaproyectos. Por eso yo vengo a decir a todo el pueblo boliviano, yo soy la presidenta mandada a mis hermanas de las comunidades. La mayoría de las comunidades sí, hay algunas personas que han salido a declarar, buscando a los cívicos en cada departamento. Son personas que no tienen base, son personas que están desconocidas en las comunidades. Por eso es que quiero hacer esta aclaración al pueblo boliviano. Y más que todo, aquí no es el presidente Evo que está exigiendo, sino es una necesidad nuestra, que con esa intangibilidad que pusieron algunas personas de las ONGs a la cabeza de esas personas que están saliendo a las pantallas, que no tienen base.
nosotros somos los que sufrimos allá. Nadie más sufre como nosotros sufrimos allá en nuestra comunidad. En primer lugar no tenemos camino, no tenemos el río que cómo venir, porque nosotros allá nos morimos, no tenemos posta, no tenemos médico. Es por eso que venimos a reclamar esto. Para realizar la consulta sobre la intangibilidad del territorio. Los resultados de la consulta detallan que 58 comunidades, el 84% participaron y 11, el 16%, decidieron no ejercer ese derecho. 57 comunidades, el 82%, pidieron derogar la ley número 180. 55 comunidades, el 80%, dijeron sí a la construcción de la carretera Villa Tunari San Ignacio de Mojos. Y 3 comunidades, el 4%, rechazaron la carretera. Así fue la primera consulta previa, libre e informada en Bolivia. Que es adecuado, es correcto revisar el tema de la intangibilidad y Naciones Unidas considera también de que este asunto de la intangibilidad no es concordante con los derechos de los pueblos indígenas y tampoco es concordante con la Declaración de los Pueblos Indígenas y tampoco con el Convenio 169. Entonces a mí me parece muy importante esta versión de Naciones Unidas. Comisión en la que no se ha convocado a las partes, no se ha convocado a quienes se oponen a la realización de a la aprobación de este proyecto, no se ha convocado a quienes viven en el territorio. Ese es el interés de quienes quieren que se construya esta carretera, quieren ingresar al territorio indígena para seguir sembrando coca. Abrogando que el parque ya no es parque. Eso sería pues un delito que podamos cometer nosotros. Y eso no es cierto. El parque sigue siendo nuestro patrimonio, nuestra reserva forestal. Y ahí nosotros estamos respetando tal como es las normativas que ya existen. Y eso tiene que cumplirse. Más al contrario, tenemos que hacer seguimiento para que se cumplan esas normas. No es ninguna novedad que pretendan plantear un recurso abstracto de inconstitucionalidad y tienen todo el derecho para hacerlo, además los mecanismos. Pero algo que debe quedar muy claro, la ley que se ha promulgado el día de ayer no modifica la naturaleza del parque. El Estado boliviano tiene la obligación de preservar el Tibnis como un parque. Segundo, el Estado boliviano tiene la competencia y atribución para intervenir con políticas públicas que mejoren la vida de los habitantes en cumplimiento de un mandato constitucional.
La consulta se ha constituido en el mecanismo idóneo de reivindicación para que el Estado como gobierno garantice el ejercicio de los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas establecidas en la Constitución Política del Estado y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, logrando que el gobierno actual admita la plena incorporación de los pueblos indígenas del TIPNIS al proceso de construcción del nuevo Estado plurinacional. En la consulta realizada el año 2012, los pobladores del TIPNIS exigieron una carretera ecológica y una ley de protección para evitar avasallamientos y atender otras 23 demandas de las comunidades. El proyecto de ley fue entregado al legislativo el 3 de julio de este año por un grupo de indígenas opuestos a la intangibilidad del territorio. Sobre esta consulta podemos puntualizar los contenidos y acá tenemos el informe de la observación y el acompañamiento a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas del Parque Isiboro-Sécure, y es una consulta a las 69 comunidades que hay en este territorio, y los puntos consultados son: presentación de protocolo de consulta, aprobación de protocolo de consulta, visión de desarrollo de la comunidad, acuerdo sobre la intangibilidad, acuerdo sobre salvaguardas, acuerdo sobre la carretera, autonomía indígena. Entonces, esto es un proceso que se realizó el año 2012. Ahora se trata de desconocerlo desde algunos planteamientos a título de ambientalismo. 5 años después, esto tuvo el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos, del OACNUR, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Bolivia, y no ha sido revocado, no ha sido anulado por alguna acción legal. Entonces, esto es algo que tiene plena validez, y en el marco del artículo 30 y el 304 de la Constitución Política del Estado, esta consulta a los pueblos Chimane, Yuracaré y Mojeño Trinitario es válida, y en esto hay que contemplar que las salvaguardas que ellos plantean son las que tendría que respetar el Estado. Aquellos puntos que ellos han observado, por ejemplo, que haya desarrollo desde su propio enfoque, también sea respetado, es decir, no se puede plantear que haya una visión desarrollista, pero asimismo, y lo más importante es que la visión de otros, ya sea por un enfoque ambientalista o de derecho al medio ambiente, se los soterre a los pueblos del TIPNIS. En el oriente, los pueblos indígenas son minoría demográfica, dispersos, desconectados, sin las vías de articulación, con la cultura patronal y hacendal aún prevaleciente y dependientes del patrón, de la iglesia o de la ONG para obtener algún tipo de apoyo en medicina o en crédito.
La decisión de construir una carretera fue soldar la Amazonía con el occidente, juntar la Amazonía con el occidente. Parte de la Organización de Estados Americanos, acompañando a la Brigada 6 en su consulta. Viendo carreteras, ¿cómo no vamos a tener todas las cosas que uno necesita? Porque sin carretera no podemos traer ni lo que una material tan lejos. Vista de agua, cómo está, su color es fea, ¿no? Pero así nosotros tomamos porque no hay más caso para ir a buscar más claro el agua, ¿no? Y tenemos que tomar nomás esta agua sucia. Del TIBNIS dicen, somos indígenas, somos bolivianos y exigimos los mismos derechos que cualquier boliviano tiene en nuestro país. Eso es lo que están pidiendo. Y esto que lo conozca Bolivia. Los hermanos del TIBNIS han hablado y quieren su carretera ecológica que les permita comunicarse. Nosotros producimos para sobrevivir, no tenemos salida a ningún lado. ¿Carretera o no queremos? ¡Queremos! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo, carajo? Sí, el pueblo de la nación indígena Chimane está plenamente apoyando la construcción de la carretera Cochabamba-Beni para el desarrollo del departamento del Beni, para el desarrollo de los pueblos indígenas. Muy contento porque verdad que es un progreso para nuestro departamento. Necesitamos esta carretera para vincularnos con el saldo de nuestro país. Ahora yo creo que todos los venianos vamos a celebrar, ¿no? Porque vamos a tener esta carretera para poder sacar nuestros productos cárnicos que tenemos, ¿no? La ganadería, usted sabe que es nuestra principal fuente de vida en nuestro departamento. Y felicitarlo al pueblo veniano porque verdad ahora ya se ha hecho lo que tendríamos que haber hecho hace mucho tiempo. El presidente Evo Morales promulgó el 13 de agosto de este año en la ciudad de Trinidad, Beni, la Ley de Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del TIBNIS, para brindar la atención a ese sector del país, que estuvo olvidado por el tiempo y por la historia. Hermanas y hermanos, al margen de cualquier reivindicación de carácter social o de carácter de integración o desarrollo productivo, aquí está el juego de cómo resolver nosotros mismos los problemas de carácter económico social en Bolivia. Lamentablemente, detrás de la llamada defensa de la ecología
no solamente son algunos intereses de pequeños grupos en Bolivia, sino son problemas de carácter internacional. Para esas algunas ONGs y fundaciones que no están informados, todo el parque Isiboro Sécure tiene 3 subcentrales: Tipnis, Sécure y Conesur. Las 3 subcentrales tienen 68 corregidores, comunidades. De los 68, nuestra diputada Susana me informó, 58 con firmas han pedido acabar con la intangibilidad. Esa es la mejor consulta.